porque habíamos planificado hacer esta actividad en la explanada de Bellas Artes, pero por algún motivo está cercado y no pudimos acceder, así es que escogimos este otro espacio, no sin una veintena de policías preguntando, cuestionando qué íbamos a hacer, e interfiriendo mientras montábamos. Entonces, pues una disculpa porque no pudimos iniciar a las 12 del día como queríamos, fue un poco después, pero aquí estamos, no nos rajamos. Y muchas gracias por su presencia. Y ahora pues estamos de lujo porque tenemos la presencia de dos compañeras y un compañero que conocen muy bien estos temas, que desde hace muchos años han estado estudiándolos y que ahora pues nos pueden dar luz de lo que sabemos, que intuimos, pero ahora con más detalle vamos a conocer por qué el daño de la contingencia, por qué los desplazamientos forzados, cómo juega el racismo en esto y también cómo afecta sembrando vida a la comunidad y a la autonomía. Así es que me da mucho gusto estar aquí con estos compañeros que además de ser grandes intelectuales, grandes investigadores, también están haciéndolo al servicio del abajo y a la izquierda. Y eso es lo que los hacen nuestras compañeras y lo que agradecemos muchísimo que compartan con nosotros ahora. Esta sesión va a ser transmitida en vivo. Estamos en streaming, ¿verdad? Por Tejemedio, Radio Zapote, estamos haciendo esta transmisión. Así es que la van a poder consultar después y les vamos a pedir que nos ayuden a difundirla ampliamente, a que vuele lejos la palabra para que entendamos lo que pasa en Chiapas y por supuesto para tomar una acción directa para interrumpir esta guerra civil en Chiapas. Muchas gracias y les doy la bienvenida. Empezamos con Alicia, ¿está bien? Muy bien. Le cedo la palabra a la compañera doctora Alicia Castellano. Gracias, compañera Claudia Torres. Muy buenas tardes a todas y a todos. ¿Sí me escuchan? Así, ahí va, ¿verdad? Bueno, la plática que quiero compartir con ustedes tiene como título Desplazamientos forzados, violencia y racismo en Chiapas. Entonces, a la luz de del nombre que le dieron al acto las compañeras de la Sexta, que la guerra no nos sea indiferente, alto a la guerra contra comunidades zapatistas, me voy a permitir leer muy breve estrofas de esta canción porque es algo que creo que vale la pena. Me pareció un gran acierto el que ustedes hayan elegido, ¿no? Este llamado, que la guerra no nos sea indiferente. Solo le pido a Dios, así dice la canción, que el dolor no me sea indiferente, que la resaca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofetee en la otra mejilla, después que una garra me arañe esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Esta canción es de León Gieco, escrita en el 2000. En esta participación entonces quisiera exhortar a que pensemos lo que significa la guerra contra las comunidades y los pueblos zapatistas. Esta experiencia de sufrimiento que están viviendo mujeres, niños y hombres, cientos y miles. Pensar en esa bella canción elegida por las compañeras de la Sexta que nos conmina a que la guerra no nos sea indiferente, para sumarnos a muchas fuerzas de cambio y transformación, parar esta guerra destructora de pueblos y culturas,
que lacera a quienes se oponen a un sistema que depreda y amenaza la continuidad de la vida, que agrede a quienes aspiran a vivir con paz y justicia, a nuestras hermanas y hermanos que construyen autonomía y defienden la vida. Estamos aquí para decirles que no somos indiferentes, que su dolor, rabia y sufrimiento es tan nuestro como su rebeldía. Vivimos la Cuarta Guerra Mundial desde hace un tiempo, a la que, como todas las guerras mundiales, escribiera el Submarcos hace ya algunos años, le son consustanciales al sistema capitalista, cuyas constantes en la historia son su avidez de conquistar territorios y promover su reorganización, destruir al enemigo y administrar la conquista. Esta Cuarta Guerra Mundial, así denominada por el Submarcos y por otros estudiosos de estos temas, se distingue por usar la destrucción. Se destruyen los territorios y se despueblan. A la hora que se hace la guerra, se tiene que destruir el territorio, convertirlo casi en un desierto, como en el caso de Irak, por ejemplo, no por afán destructivo, dicen, sino para reconstruir y reordenar. Este es el negocio, destruir para reconstruir. Así sucedió con la olvidada guerra en Irak, decía, y en tantas otras guerras en lo que fuera el siglo XX, hasta sumar, según algunos datos, más de 129 guerras convencionales y de llamada baja intensidad, que no son menos letales. En esta denominada Cuarta Guerra Mundial, una guerra contra los pueblos y la humanidad, se destruye y se despuebla para implantar megaproyectos, extraer minerales, despojar tierras y territorios, homogeneizar modos de vida a través de instrumentar distintas estrategias de extrema violencia, sembrando el terror, por ejemplo, que son los acontecimientos que se van a estar narrando en este foro. La huida de la población de su territorio, provocar el desplazamiento de comunidades, destruir lo que las autonomías zapatistas construyen. A nivel mundial, esta crisis multidimensional y las guerras han originado desplazamientos forzados y masivos que suman millones de personas. Por ejemplo, las guerras del petróleo, 2.700.000 desplazados internos y 2.200.000 refugiados en el caso de Irak, además del 1.000.000 de muertos. Otros tantos no estimados, originados por los despojos de tierras y territorios que ocupan empresas nacionales y transnacionales para extraer recursos mineros y energéticos. Los desplazados internos que está produciendo el crimen organizado, grupos armados paramilitares como la Organización Regional de Cafeticultores Orcao, que por sus acciones de despojo y violencia extrema se combina al proceso de acumulación de ganancias de las grandes empresas transnacionales y nacionales, ¿no? Que ahora se protegen, se cuidan, ejercen todas estas iniciativas de proyectos con la vigilancia de los militares y muchos otros grupos armados. Según la ONU, desplazados internos son aquellas personas o grupos de personas que se han visto forzadas o obligadas a escapar o huir de su lugar, de su hogar, de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. Esos son los desplazados internos, y es el fenómeno que se está dando en este momento en Chiapas. De acuerdo, por ejemplo, a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el desplazamiento forzado interno en México para 2016 registró 29, así lo llaman los estudiosos del tema, episodios de desplazamiento masivo que impactaron a 12 estados de la República.
Esto es, tuvieron que abandonar su lugar de residencia de manera temporal o permanente con la intención de salvaguardar su vida a causa de la violencia, y precisa el documento que entre el 2009 y el 2017 alrededor de 310.527 personas se vieron forzados a desplazarse por la violencia, conflictos territoriales, religiosos o políticos. En este caso, en estas fechas, parece que no existen estimaciones precisas del retorno, porque también las personas retornan a sus lugares. Tampoco señala esto el documento, pero hay un reconocimiento del problema, en principio, por parte del gobierno. No hay políticas públicas, ¿no?, de prevención y de atención integral a un fenómeno tan importante y de tales dimensiones. En su informe, Episodios de desplazamiento, de esta misma comisión interno forzado en México 2021, consta que los conflictos y la violencia obligaron a 14.4 millones de personas a desplazarse internamente en el mundo. En Chiapas dan cuenta de 9 episodios que afectaron a 6 municipios y 25 localidades, originando 7.117 personas desplazadas. En el caso de Chiapas también, la Comisión de Derechos Humanos, Fray Bartolomé, registra entre 2010 y octubre de 2022 el desplazamiento forzado masivo e intermitente, así lo tipifican, de al menos 16.755 personas. Además, del 2021 a la fecha, en la zona fronteriza con Guatemala, se reconocen al menos 2.000 personas, integrantes de 400 familias que abandonaron sus comunidades debido a la violencia generada de la disputa por el control territorial de grupos criminales, ¿no? Otro dato es el que aporta el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. En 2016 establece la enorme diferencia entre las poblaciones obligadas a huir por desastres ambientales, que sumaban en ese año 24.2 millones de personas, y los 9 millones desplazados por conflictos armados, lo que pone en evidencia la dimensión del desastre ambiental y la violencia también originada por las guerras. A estas causas seguramente habría que sumar las migraciones producidas por lo que se denomina la violencia estructural, por las crecientes desigualdades sociales y económicas. Hay un autor que se llama William Robinson, que plantea que a medida que el capitalismo se va globalizando, en este siglo XXI estamos siendo testigos de nuevas formas de pobreza y riqueza y de nuevas configuraciones de poder y dominación. Lo expresaba muy bien en canción la compañera que nos antecedió, ¿no?, de otra manera, con otras palabras. La guerra que se declaró en 1994 al Ejército Zapatista de Liberación Nacional no ha cesado. Las estrategias del poder del Estado se han diversificado. En los 30 años que han transcurrido, los grupos armados se multiplicaron, sumando más de 5 cuerpos. Ahora se tiene el ejército, que nunca se acuarteló, siempre se quedó. Actores presenciales con sana distancia. Llegó la Guardia Nacional, la policía, los sicarios que proliferan al servicio de las empresas nacionales y transnacionales, el crimen organizado que a través de sus cárteles se ha incrustado en la región y se extiende en el territorio chapaneco, disputando plazas. Actores directos asolan comunidades y ciudadanos, siembran el terror para destruir cosechas, escuelas, centros de salud, comunidad, colectividad, autonomía, a un supuesto enemigo, que son bases de apoyo, que son comunidades que están subsistiendo, que tienen otros modos de vida y a las que se les está despojando y desposeyendo. A la fecha, la guerra contra las comunidades zapatistas ha provocado ya un desplazamiento interno que suma más de 3.000 personas que se han visto forzadas a huir de su hogar, de su comunidad, por la situación de guerra, de violencia, por el terror sembrado por cuerpos paramilitares y organizaciones como la ARCAO que les mencionábamos antes.
vienen disputando territorio zapatista y fungiendo también como un grupo más que ejerce violencia hacia las comunidades zapatistas. El Centro de Derechos Humanos Fraiba informa que desde fines de mayo pasado ha habido ataques armados y muertos por fuego cruzado, que grupos lanzan ráfagos de disparo hacia las comunidades, por ejemplo, de Nueva Independencia, El Ajerío, en frontera Comalapa, que se producen cierre de carreteras y quema de vehículos con las consecuencias de desplazamientos, que se despliegan caravanas de vehículos artillados, que son conocidos como monstruos, haciendo recorridos de vigilancia en carreteras y calles de lo que es la franja fronteriza, la frontera sur, ¿no? que divide, que separa y que une con Guatemala, ¿no? Y que hacen recorridos de vigilancia, pues. Advierte también este informe del Fraiba la complacencia del Estado, del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, frente a quienes se pasean estas caravanas de vehículos transportando personas fuertemente armadas, sin ninguna acción para intervenir, etc. Esta guerra contra las comunidades conlleva, esto es muy serio, muy importante registrarlo, conlleva el reclutamiento forzado de sus jóvenes por la delincuencia, ¿sí? Es una acción de alto impacto en la vida comunitaria y para las estrategias mismas de reproducción y de vida de estos pueblos. En estas condiciones, este Centro de Defensa de los Derechos Humanos estima que los desplazados buscan albergues provisionales o permanecen en sus casas, encerrados por el terror. El terror, en otras experiencias de guerra a nivel mundial, ha sido un instrumento de extremo control de la población, aunque nunca es total, porque al parecer se produciría siempre, o por lo menos en muchos contextos históricos distintos. Piensen, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, se produciría con la complicidad de ciudadanos, sin que esto exente de responsabilidad a los aparatos y grupos criminales y paramilitarizados destinados a conducir estas prácticas contra las comunidades y los pueblos zapatistas. Frente a estos fenómenos de desplazamiento interno, en concreto me refiero, no existe, fíjense ustedes, una legislación nacional e internacional específica de protección de derechos a estas personas que son obligadas a huir de sus hogares, a abandonar sus comunidades. No hay un instrumento internacional para los desplazados internos. En 1998, la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Comisión de Derechos Humanos tomaron nota de los principios rectores de los desplazamientos internos, que no tienen un carácter vinculante. Quiere decir que los estados no están obligados a cumplir, pero digamos, hay ahí ya una especie de declaración, una legislación que hace falta que los estados vayan aprobando y incorporando en su sistema jurídico para que pueda haber esa vinculación. Y es interesante darle solamente un vistazo, es un poquito largo, solamente voy a señalar algunos aspectos que me parecen significativos de estas disposiciones del derecho internacional humanitario. Primero, prohíben los desplazamientos forzados. Los desplazados internos deben tener la posibilidad de regresar a sus lugares de origen tan pronto dejen de existir los problemas de seguridad en la zona afectada. También se prevé que no sean ejercidos prácticas de discriminación hacia esta población, que se les proteja como parte que son de la población civil, simplemente que están desplazados por razones de seguridad, que se les garantice el derecho a la vida, a la dignidad y a la libertad, ¿no? Que se creen condiciones de vida y asistencia humanitaria, ¿no? Que se respeten sus propiedades y sus posesiones, porque lo primero que sucede en muchos de estos casos es que se les despoja de sus tierras, de sus enseres, de sus cosas domésticas, de su vida cotidiana, ¿no?
esa infraestructura. Entonces, esto es muy importante y finalmente que se prohíba, fíjense, porque ocurren cosas impresionantes, que se prohíba el reclutamiento forzoso de niños, porque se llevan a sus jóvenes, se llevan también a sus hombres de la comunidad y se llevan a los niños para incorporarlos a los grupos delincuenciales. Entonces aquí, bueno, se hace un llamado, ¿verdad?, a que se prohíba. Entonces, bueno, el informe, yo les recomendaría que consultaran algunos de estos informes porque realmente son muy acuciosos, son muy importantes. Tenemos que tener mucha información, mucha conciencia para poder alzar nuestra voz, para poder compartirla y para poder detener una guerra que nos concierne, que es nuestra, no está aquí, pero está muy cerca. Entonces, esta es una primera recomendación. Otro pequeño dato que les quiero compartir también es que hace unos años, muy poquitos, entre 2011 y 2014, se llevó a cabo aquí en México un Tribunal Permanente de los Pueblos, que es verdaderamente impresionante por la cantidad de gente que participó para dar sus testimonios, para participar como abogados, para participar como científicos sociales, para apoyar este esfuerzo tremendo que reunió a cientos de personas, y hay dos trabajos publicados en ese sentido. Y yo solamente quería mencionar un eje temático, unas mesas, talleres, muchísimas que se hicieron a lo largo de más de 2 años, que se llamó Migración, Refugio y Desplazamiento Forzado, porque nos compete aquí al tema que estamos tratando. Es un análisis bastante riguroso, ¿no? Y finalmente, después de comprobar con los testimonios y con el análisis, el taller, digamos, el grupo de trabajos que trató este tema, plantea lo siguiente, que se lee así: acusamos ante este jurado internacional a los gobiernos neoliberales en turno, a los poderes transeccionales y al conjunto de instancias públicas y autoridades mexicanas, centro y norteamericanas involucradas por su responsabilidad jurídica y penal, con distintos grados de autoría y participación en el concurso de delitos, irregularidades, ilegalidades e injusticias en que consiste la violencia que padecen las diásporas y la población migrante en general, las trabajadoras y los trabajadores migrantes en particular, y las personas forzadas a desplazarse, así como las personas deportadas o en situación de refugio o asilo. La última parte que yo quería compartir, que voy a sintetizarla, me interesaba mucho porque el sustrato también de todas estas acciones, de todas estas políticas vistas desde los poderes, desde los actores que ejercen estas distintas formas de violencia, hay toda una serie de violencias y de estrategias racistas. Y la violencia es un fenómeno histórico-social, ¿no?, que va adquiriendo formas distintas en circunstancias específicas y con representaciones culturales y colectivas. No es la violencia inherente a la condición humana, no, es un fenómeno social, siempre en el devenir humano, como diría un colega antropólogo, pero que estas violencias en la historia reciente sí significan estar interrogando la relación con el poder, ¿no? Entendido no solo como aparato de dominación, sino también como un conjunto de prácticas de control y de gestión. Es el Estado, ¿no?, en cualquier caso, esto es muy importante, el actor que concentra mayor poder y el que objetivamente, con el uso de tecnología y recursos disponibles, puede desplegar más violencia física y simbólica, al igual que las clases y culturas dominantes, las empresas nacionales y las transnacionales y los organismos internacionales a los que hoy el Estado mexicano está privilegiando. ¿Puedo tomar? ¿Ya? ¿Avanzo? Estas violencias profundizan una crisis de valores, que es lo que también estamos viviendo en este país y en muchos otros países en el mundo.
hay una especie de pérdida de sentido, se dice, de cohesión social, ¿no? Ruptura de tejido social, llegando a producir igualmente anomia, miedo, terror, ¿no? La separación y el aislamiento produce, ¿no? Si nos separamos, si nos aislamos, si no convivimos, si no construimos colectivamente vida, este aislamiento, esta separación va, digamos, ejerciendo estas situaciones de miedo, de terror, de aislamiento, de desesperanza, ¿no? Que está a la orden del día entre nuestros jóvenes y también en todas las generaciones está afectando esta situación. Entonces, frente a estas violencias, el individuo y las colectividades están desafiando esta condición de vulnerabilidad a partir también de resistir, ¿no? De una cultura, de desarrollar una cultura de resistencia con muchos signos y niveles que se están globalizando, ¿no? Para enfrentar, para oponerse a todas las formas de dominación que están obsesionadas por destruir lo colectivo, por destruir comunidad, por aislarnos, por fragmentarnos, por separarnos. Esto es, yo creo que algo muy importante que tenemos que trabajar todos y reflexionar cómo comunicarlo, cómo enfrentarlo. Pensar, por ejemplo, que la violencia de los poderosos, según algunos autores que no me voy a detener en ellos, cuando se convierte en una paranoia estructural, precisamente en circunstancias en que estos poderosos perciben que la acción de los dominados les amenaza su statu quo, ¿no? Cuando no pueden advertir qué es lo que están pensando, qué intenciones tienen estos grupos subordinados, por ejemplo, y nosotros decimos, cuando el sujeto dominado se vuelve autónomo y capaz de construir alternativas emancipatorias. Ahí están nerviosos, y es así como tienen, y por qué tienen también muy asediadas a las comunidades zapatistas autónomas que están construyendo pacíficamente, trabajando muy duro para construir sus escuelas, para defender su cultura, sus lenguas. Entonces, en este plano del análisis, la violencia del Estado requiere construir, esto es muy importante también porque ha ocurrido en muchos momentos de la historia mundial y de nuestra propia historia. El Estado y los grupos dominantes requieren construir la amenaza del otro. ¿Para justificar qué? Pues para justificar la represión, la criminalización, la estigmatización, ¿no? Y entonces aparecen estos valores a través de los cuales se inferioriza a unos y se convierten superiores a otros, ¿no? La violencia entonces se instituye y el objeto del racismo que llamamos, ¿no? Son aquellas personas, aquellos grupos, aquellas colectividades que son diferentes, ¿no? Y que son entonces convertidos en blanco deshumanizado, en una masa sin rostro. Y los resultados de ese proceso, pues los hemos visto en muchas experiencias recientes en nuestra propia región latinoamericana, que han hecho víctimas, ¿no? Con mucha crudeza en la práctica del terror. Estoy pensando en las dictaduras sudamericanas. ¿Me decía, perdón? ¿Ya? Me faltan 2 o 3. ¿No? Bueno, voy terminando. Si seguimos, por ejemplo, lo que es la periodización de un proceso genocida. El genocidio, como ustedes saben, es la destrucción del otro. Tenemos en la historia reciente varios ejemplos, lamentablemente. Pero también se habla de momentos en que se va dando este periodo genocida. Y hay un autor, Feinstein, que hace esta descripción y dice que pasa este proceso por una construcción negativa del otro. Primero construimos al otro de manera negativa. Estoy hablando más bien desde los poderes, ¿no? Al hostigamiento. Entonces vienen acciones de hostigamiento, ¿no? Que es lo que tenemos mucho en estos contextos sobre los que estamos hablando. Luego viene el aislamiento espacial. Luego viene el debilitamiento sistemático. Hay un cerco, hay violencia,
hay muerte a los movimientos de personas que intentan impedir el cerco. Piensen incluso también en los propios defensores del medio ambiente, ¿no? Y todas las pérdidas tremendas que está habiendo en ese campo por defender a la madre tierra, la naturaleza, el medio ambiente. Entonces se construye la amenaza del otro, es un proceso, ¿no? Y el fin último de este proceso, que puede ser largo, ¿no? Es el genocidio, es decir, la destrucción del otro. Entonces, aquí, digamos, lo que habría que también pensar es que se ha dicho mucho, por muchos estudiosos, que el Estado tenía como el monopolio de la violencia, ¿no? La que ejerce con esa tecnología y esos recursos que mencionábamos, y que efectivamente tiene el control sobre las violencias, pero hay otros actores que las ejercen, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en las empresas mineras que tienen su propia guardia para asediar a los liderazgos que surgen en defensa del territorio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O los paramilitares mismos en Chiapas, las bandas estas del crimen organizado en todo México, porque no solamente es Chiapas, ¿no? Que van, haciéndose de sus propias guardias, ¿no? De sus propias policías. Entonces, bueno, aquí yo, para ir cerrando ya, lo que quiero también dejar como un concepto más claro es el de despojo, porque el despojo y la desposesión son dos acciones, dos formas de violencia que se están ejerciendo en estos contextos, ¿no? Entre otras cosas, desplazar, ¿no? Sembrar el terror para que se huya la población de sus comunidades, tiene la intención también de despojar y de desposeer, ¿no? Arrebatar, quiere decir arrebatar con violencia, ¿no? Y el racismo, o sea, la construcción del otro como una amenaza, la inferiorización del otro, es también un mecanismo de poder que ha servido para legitimar el gran despojo de la historia, en particular de los pueblos indígenas y afrodescendientes de nuestras Américas. Es decir, el despojo es quitar a una persona algo con violencia, según, ¿no? Cualquiera de los diccionarios que queramos nosotros consultar, pero que también tendrían que agregar que despojar es también quitar territorios, tierras y recursos a las colectividades, pueblos y naciones, que es una acción intrínseca, ¿no? Que conlleva el propio desarrollo, la propia expansión y el supuesto progreso de este sistema capitalista en el que vivimos, ¿no? Desde su origen, desde los tiempos coloniales, por ejemplo, ¿no? Y ahora de modo neocolonial. Entonces, es así que el capitalismo se está expandiendo a nivel mundial, a nivel de nuestro propio país, de nuestro propio territorio, y va avanzando pues con bastante violencia, porque supone todo esto que estamos viendo todos los días, ¿no? Ampliando el territorio de la droga, privilegiando a la población joven, practicando el secuestro, la desposesión de bienes y propiedades de personas, la violencia sexual hacia las mujeres, ¿no? La violencia que están ejerciendo diversos sujetos que actúan con bastante crueldad. Y voy cerrando con esto porque son dos conceptos que me parecen que también son muy importantes. Esta crueldad con la que ejercen estas violencias, estos despojos, estos grupos que estamos mencionando, se dan en condiciones de impunidad. La impunidad, cito ahí un autor, es un elemento decisivo para que se produzca el pasaje, dice él, a la barbarie. Es decir, ya no hay ninguna normatividad de ninguna índole. Ahí podemos pensar, por ejemplo, en el asesinato y desaparición forzada de los cuerpos de los jóvenes de Ayotzinapa, en Guerrero, ¿no? La impunidad es casi indispensable a la crueldad. Esta puede ser favorecida por las circunstancias, ausencia de testigos, por ejemplo, y en particular de periodistas, dice la referencia, y con la anuencia de las autoridades que dejan hacer, estimulan y legitiman la transgresión en nombre del principio superior
lo más frecuente en nombre del Estado. Bueno, me detengo aquí, suspendo. Solamente quiero terminar diciendo que, bueno, vivir en condiciones de guerra, que era un poquito que pensaba que podríamos, ¿no?, tener muy presente en este espacio. Vivir en condiciones de guerra es la antítesis, es lo contrario de una vida digna. Entonces, nosotros tenemos que defender, apoyar a quienes luchan también por la vida digna, a nuestras hermanas, a nuestros hermanos de las comunidades zapatistas y de las comunidades de los pueblos originarios que también están sufriendo estas políticas, estas acciones de violencia en muchas partes de nuestro territorio. Muchas gracias. Disculpen por el abuso. Gracias, compañera Alicia. Pues vamos guardando nuestras dudas, ¿verdad? Y ahora seguimos con el doctor Gilberto López y Rivas, y que nos hablará de contrainsurgencia hacia el zapatismo. Buenas tardes a todos y a todas. Efectivamente, en este acto estamos denunciando una situación de violencia que vienen viviendo los pueblos y las comunidades zapatistas desde el momento que decidieron el 1 de enero levantarse en armas en contra del mal gobierno. Pasados los combates iniciales, fracasado el diálogo que tuvo lugar en San Andrés, Sacanchén de los Pobres, pero durante todo el tiempo que duró ese diálogo, lo que ha tenido lugar en Chiapas, particularmente en lo que los militares llaman la zona del conflicto, es la práctica de una estrategia de contrainsurgencia que está inscrita en los manuales de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, llamado el Manual de Guerra Irregular, así se le denomina, y está inscrita en las escuelas que nutren estos manuales, particularmente muchos de los militares que participaron en la guerra inicial, como Renán Castillo, por ejemplo, estudiaron en la Escuela de Panamá, la Escuela de las Américas, que los Estados Unidos establecieron ahí para endoctrinar, preparar militarmente a militares, entre otros latinoamericanos. La estructura de la guerra de contrainsurgencia se fundamenta, de acuerdo a todos estos manuales, en diversos mecanismos que trataré de describir de tal forma que se entienda qué es lo que ocurre. Primero, ellos tienen lo que llaman saturación del teatro de la guerra. Esto es, mandar a Chiapas, por ejemplo, miles de soldados. De hecho, durante un tiempo estuvieron más de 30,000 efectivos de Sedena en tan solo 5 municipios. Se ha mantenido Chiapas como el estado donde más efectivos militares hay. Entonces, saturar el teatro de la guerra. Y en segundo lugar, Sedena tiene una visión de lo que podría ser considerado la participación de civiles armados afines al gobierno. Y en este sentido entra todo lo que tiene que ver con el paramilitarismo. El paramilitarismo no es más que la preparación, equipamiento, entrenamiento de grupos armados en el terreno que son utilizados por el Estado contrainsurgente contra movimientos
que consideran ellos de peligro de los intereses del Estado. De hecho, cuando estuve en la Comisión de Concordia y Pacificación y me tocó tratar a los militares, ellos nunca utilizaron el término de Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Decían que ejército solo hay uno, el ejército mexicano, sino que usaban el término los subversivos. Entonces, la saturación del teatro de la guerra es una, y por el otro lado, en sus manuales, ellos dicen que así como Mao recomendaba, es decir, Mao decía de que el pueblo es como el agua de los guerrilleros. Entonces, estos intelectuales de la contrainsurgencia dicen, no solamente hay que quitar el agua a los peces que son los guerrilleros, sino hay que meter peces más bravos. Y estos peces más bravos, precisamente, pues son los efectivos irregulares, civiles armados, entrenados, pagados, manejados por el ejército para precisamente ser los que lleven a cabo, y utilizando otra metáfora, la saturación es el yunque, mientras los peces estos más bravos, que son los paramilitares, es el martillo del yunque, el que golpea ahí donde hace falta que los militares, es decir, donde los militares quieren que se golpee, ahí se golpea. Actial, por ejemplo. ¿Por qué Actial? Pues porque los militares vieron que había que poner un ejemplo de comunidades como las abejas, que se consideraban hasta cierto punto apoyadoras de sus hermanos zapatistas, pero que no habían entrado al movimiento. Entonces Actial fue, cualquiera que entre con los zapatistas le va a ocurrir lo que ocurrió en Actial. Y en Actial fue, y hay que decirlo, no solamente fue una masacre inhumana, sino algo que planteaba Alicia, de un ejercicio de sedicia y de violencia verdaderamente que no podemos imaginar, deshumanizada total. Y no sé si sepan ustedes que en Actial, voy a usar un término, solo se mató a 9 hombres, porque las demás víctimas eran cerca de 30 y pico de mujeres, y el resto eran niños y niñas. 4 de las mujeres estaban embarazadas, sufrieron que con la bayoneta sacaran los fetos de estas mujeres. O sea, fue uno de los primeros feminicidios en masa que se llevan a cabo por parte del Estado. Esto se llama crimen de Estado y lesa humanidad, que no se olvida, que no proscribe, que no hay que olvidar, que no hay que acallar, que no hay que difuminar. Además de lo ya descrito de la utilización de estos peces bravos que hacen esta tareas sucias que el Estado mexicano quiere rechazar, rehuir, cuando era diputado federal y con la ayuda jurídica de Digna Ochoa, yo presenté una denuncia en la Procuraduría General de la República Mexicana, precisamente en el año 99, 2 años después de Actial, por la existencia de este tipo de grupos armados paramilitares. El propio Procurador General de la República de la época, el señor Madrazo, nos dijo que él tenía información de que a la fecha, 99, había 12 grupos armados, y tuvieron la desfachatez incluso de decirnos los nombres de cada uno de los grupos. ¿Cómo es posible tener tal nivel de información y no hacer absolutamente nada al respecto? Bueno, el señor Madrazo fue considerado por una investigación que se hizo y que para mí me sorprendió porque los resultados
fueron a todas luces inusitados, porque el resultado de la conclusión de la investigación fue que había culpables materiales, intelectuales, y se llevaban a toda la línea de mando hasta el señor Cedillo, en lo militar y en lo que fue la acción de los intelectuales, de los autores materiales. Sobre este acontecimiento hay que mencionar también otra escuela, le llamo a esto así con comillas, otra corriente de contrainsurgencia, que es la guatemalteca, en donde hubo 30, 40 años de guerra contrainsurgente y en donde se utilizó en esa mestizocracia guatemalteca, se dijo que el indio mate al indio, y entonces los grupos contrainsurgentes guatemaltecos en su gran mayoría eran conformados por indígenas. En Acteal no actuó un solo mestizo, todos eran indígenas. O sea, matan hermanos contra hermanos para también poner ese elemento de fragmentación de las comunidades. Entonces, cuando sigue prosperando esta guerra de contrainsurgencia, con sus ires y venires, y a partir de la ruptura del diálogo y de la entrada del ejército zapatista, que midió las consecuencias, ¿nos entrenamos para la guerra o nos vamos hacia la construcción de autonomías? Y ellos nos dicen, optamos por la construcción de autonomías, sin dejar las armas, pero optamos por la construcción de autonomías. Y es ahí donde evidentemente está el otro lado de la medalla de la contrainsurgencia, a la que Alicia ya se refirió. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanta violencia contra nuestros hermanos? Pues precisamente por lo que significa la actual etapa de acumulación capitalista, ¿verdad? En donde ya no es, como decía la camarada Luxemburgo, socialismo o barbarie. Estamos viviendo hoy la opción entre la vida y la muerte, porque ya no nos dejan otra opción. Es la vida o la muerte. Fíjense ustedes este relato extraordinario de esos niños que sobrevivieron en el accidente de aviación por cerca de 40 días, creo. ¿Por qué sobrevivieron en Colombia un accidente de aviación donde murió la madre de una avioneta y quedaron vivos 3 niños? La más grande de 13 años, quien fue, y el más chiquito de 1 año. ¿Por qué sobrevivieron? Pues porque estos niños eran de una comunidad indígena. Y la niña de 13 años en la selva alimentó a sus hermanitos y los mantuvo vivos durante 45 días, que creo que duró hasta que los encontraron. Esto nos da pie a que sin esencialismos ni etnicismos, nosotros reflexionemos sobre lo que significa esta opción de vida, autonomía, de estar anclado en la tierra a tal manera que puede uno sobrevivir a las peores desgracias, como ocurrió con estos niños. Precisamente Carlos Taibo, no el otro Taibo, Carlos Taibo, el bueno, el Taibo el bueno, escribe un libro que se llama Colapso, y en ese libro, Colapso, que yo lo recomiendo, el SUP lo recomendó en su momento, y por eso me metí a leerlo e incluso a hacer una reseña. Carlos Taibo dice que las comunidades que tienen más probabilidades de sobrevivir de un colapso civilizatorio como el que está en curso, porque nos hacemos a la idea de, pues está muy bonita aquí, ¿no?, la Alameda, etcétera, pero lo que está ocurriendo en el nivel planetario es para preocuparse, ¿no? Y reiteradamente hago esa observación que parece uno el loquito del pueblo, recorriendo el pueblo diciendo, arrepentíos, el fin del mundo está cerca, arrepentíos, ¿verdad? Pero evidentemente que estamos en una situación planetaria muy preocupante,
en donde hay guerras como la que describí en el último artículo del viernes en La Jornada, que se dice que se vive una tercera guerra mundial. Para Marcos era la cuarta guerra mundial, la guerra contra la humanidad. Eso, compañeros y compañeras, sobre todo el entorno del zapatismo lo tiene que tener muy presente. Si no podemos concebir lo que es una región, un país, un territorio y a nivel planetario que se vive un estado de guerra, compuesto de diversos tipos de conflicto, entre ellos el gran conflicto entre capital y naturaleza, que está agobiándonos, que está haciendo que pues todo lo que ustedes ya conocen, no los voy a abrumar, abrumados vivimos todos los días con lo que está ocurriendo, pero evidentemente que menciono esto porque queremos situarnos en el plano de esta contrainsurgencia que se vive en el año 2023. ¿Cuál es el elemento nuevo de la contrainsurgencia, además de lo que ya se ha mencionado? Bueno, se mencionó también la acción de otro actor armado en el terreno, y esto es la delincuencia organizada. Entonces tenemos pues lo que podría ser la guerrilla, que guarda sus armas, pero que no las ha usado durante 29 años. Tenemos los grupos paramilitares que siguen existiendo y gozan de cabal salud. Y aparte de esto, por si fuera poco, entra en el terreno lo que es la delincuencia organizada. Yo defino a la delincuencia organizada como la cara ilegal visible del capitalismo. Es la parte clandestina, no es que lo otro sea legal o legítimo, no, nada de eso, pero esa es la parte visiblemente ilegal, violenta del crimen organizado. Y el crimen organizado, siguiendo las enseñanzas del señor Slim en los Ambors, se ha diversificado, o sea, hay de todo. Ahí hay venta, digamos, de estupefacientes, claro, pero al mismo tiempo ya venden madera, ya siembran aguacate, ya compran edificios, secuestran, por ejemplo, el agua de algunas poblaciones, ¿no? Y las regentean el agua. Y a partir de esta calamidad nacional que es el pago de territorio, pues se han expandido por todo el territorio nacional. No hay lugar en la geografía mexicana que no tenga la presencia de este tipo de actores armados, a lo que el compañero, colega muy estimado estadounidense, William Robinson, que denomina la actual etapa de acumulación de capital como acumulación militarizada, yo siempre le añado y delincuencial, porque es lo que realmente caracteriza la actual etapa del capital. Es una acumulación que militariza a los países, y como no nos ocurría ningún tipo de calamidad, como vivíamos en el jauja, pues México es el paradigma de la militarización en toda América Latina. Nunca ningún gobierno de los anteriores que criticamos, porque luego estos que ya saben quiénes son, nos dicen, ¿y dónde estaban cuando tal cosa? ¿Y dónde estaban cuando tal otra? Pues estábamos en la lucha, estábamos criticando a esos gobiernos neoliberales, por eso criticamos a porque es una continuación de los mismos gobiernos neoliberales, porque aplica los megaproyectos, porque ha militarizado el país. No solamente lo ha militarizado, sino ha glorificado a las Fuerzas Armadas. En donde yo trabajo, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ya Sedena se hace cargo de sus documentales junto con mis colegas del INA. El otra vez me encontré al productor de estos
infames videos donde se glorifica a las Fuerzas Armadas, en donde entran a Xochicalco, por ejemplo, y van en formación, y arriba de la pirámide, ahí hacen lo que significaría, pues porque se identifican con la historia nacional, entonces ellos son los caballeros águila, y entonces ahí pues llevan a cabo un ritual arriba de la pirámide, y con una bandera de México, y dicen ta 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 ta. Y entonces, ustedes saben que Xochicalco es patrimonio de la humanidad, pero resulta que en Xochicalco tuvo lugar otro crimen de Estado olvidado. Ahí se asesinó a Rubén Jaramillo, a su esposa y a sus 3 hijos. Y cuando estábamos pues en la Diputación, hicimos un monumento ahí, algunos diputados, no crean ustedes que muchos, hicimos un monumento muy modesto. Si ustedes entran al estacionamiento de Xochicalco, al fondo, enterrado, ahí fue la masacre de Jaramillo, ahí y su familia. Y entonces, imagínense el insulto. Se comprueba de que los criminales siempre regresan a la escena del crimen. Ahí regresaron los criminales. Se ha juzgado a esos criminales por ese crimen, o se ha juzgado a esos criminales por el asesinato de Primo Tapia de la Cruz, el dirigente michoacano que en los años 20 fundó el Partido Comunista de Michoacán y que fue asesinado de la misma manera que Jaramillo, sustraído de su casa y asesinado en una foresta del estado de Michoacán. Se ha puesto en el banquillo de los acusados a los autores intelectuales y materiales del 68. Ayer que se recordó la matanza del 71, recordando la del 68 también, se ha puesto a tribunales a los causantes de la matanza del 71, a los halcones. Nada de eso ha pasado. Y sin embargo, hoy los militares son el pueblo uniformado. Fíjense ustedes lo que esto resulta. Entonces, pues, compañeros y compañeras, no quiero alargarme más. Quiero recordar aquí que estamos frente a esta estrategia del Estado, y no hay que cansarse de repetir lo que los padres de Ayotzinapa dicen. Fue el Estado, es el Estado, y seguirá siendo el Estado mexicano, porque al Estado mexicano lo que hace es invisibilizar las denuncias de los zapatistas. Han pasado cuántas mañaneras desde que hicimos una denuncia a nivel planetario. Ha habido cerca de 60 eventos en Europa, en Estados Unidos, en lugares inusitados del planeta. Han salido ahí. Nos da ternura ver a 6 o 7 u 8, no sé, en alguna ciudad perdida de Europa, ahora sí, con sus mantas y sus protestas, pero ahí están protestando contra lo que está pasando en México. Entonces, esa denuncia, que no la escuchan, que no se escucha, por eso los zapatistas ponen ese tipo de comunicados. ¿Escucharon? Que no se escucha la denuncia de los zapatistas de que incluso puede llevarnos a una guerra civil lo que está pasando en Chiapas. Que no se escucha las advertencias que se hacen el mismo día de la conferencia de prensa, que decíamos puede venir otro Actial. 3 días después hubo la muerte de 7 indígenas. 7 más. No son 45. Bueno, entonces eso no es masacre. Esa no es crimen de Estado. Entonces, yo les llamo a reflexionar sobre lo que está pasando en nuestro país, sobre todo actuar contra lo que está pasando en nuestro país, porque evidentemente que podemos nosotros vivir en el mundo de las redes y de las realidades virtuales con los likes, ¿verdad? En el mundo de la generación selfie, como quieran llamarle,
a esta que prefiere la virtualidad que la realidad y que quiere más a los que están lejos que a los que están ¿no? A un medio metro de ellos, pues allá esa lucha que hay que dar por ganarse a esas juventudes del escapismo a donde nos quieren meter, de el individualismo atroz y galopante a donde no quieres meter, en donde yo solo existo y después que el mundo se destruya, no me importa lo que pase. Entonces, compañeros y compañeras, llamo a la protesta y a la acción en contra de la guerra contra las comunidades zapatistas y los pueblos zapatistas. ¡Fuera ejército de él! ¡Chiapas, Chiapas no es cuartel! ¡Fuera ejército de él! Muchas gracias, Gilberto, por esta reflexión tan importante. Y ahora seguimos acumulando las preguntas. Ahora le tengo el gusto de compartir la palabra con la compañera Ana de Ita, directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a todos. ¿Se oye? Ah, ya. Me da mucho gusto que me hayan invitado a compartir con ustedes la mesa y las reflexiones en este momento que, como ya dijeron Alicia y Gilberto, pues Chiapas está, algunos dicen, al borde del abismo, al borde de la guerra civil, es un polvorín, y muchos calificativos para tratar de entender qué está pasando en Chiapas. A mí las compañeras de La Sexta me pidieron que hablara sobre uno de los programas más importantes de este gobierno que para el campo, que es Sembrando Vida. Sembrando Vida es uno de los programas que pueden recibir los campesinos y que se inventó a raíz de este gobierno. Para los campesinos, que sí saben lo que es muy importante, porque los recursos en el campo están siendo muy escasos. Entonces, este programa tiene muchos recursos comparado con otros. Tiene más o menos lo mismo, casi, que toda la Secretaría de Agricultura. O sea, este programa tiene 29,000 millones. La Secretaría de Agricultura tiene 32,000 millones. Tiene 15 veces lo que tenía la Semarnat. O sea, 15 veces le van a Sembrando Vida lo que tiene la Semarnat. Pero este proyecto, este programa, solo se lo van a dar a 430,000 campesinos. Eso suena mucho, pero más o menos hay 5,5 millones de productores agrícolas. Solo se lo van a dar a unos sí y a 5 no. Entonces las comunidades oaxaqueñas le pusieron Sembrando Envidia, porque quien escoge a quien sí y a quien no, le van a dar los recursos. Entonces vemos que desde el principio un quinto de ese programa se destinó a Chiapas. En Chiapas es donde hay más recursos, es el estado que tiene más recursos de ese programa y que se le da a más personas. Se le da a 80,000 personas y tienen el quinto de los recursos de todo el programa. Entonces eso nos hace pensar mal y pensar para acertar, como decía la abuela, ¿no? Y pensar que ¿por qué le están dando a Chiapas tanto dinero? ¿Y por qué no se lo están dando, por ejemplo, a Guerrero, que según esto es el estado más pobre? Entonces Chiapas sería el segundo estado más pobre y Guerrero sería el primero.
pero en Guerrero solamente les van a dar a 20,000 campesinos y en Chiapas se lo van a dar a 80,000. Entonces, bueno, con eso un poco en la cabeza uno se pone a pensar por qué el gobierno está dando tanto dinero a Chiapas. Y bueno, este programa se trata de que a cada campesino o campesina que entre al programa le van a dar 4,500 pesos mensuales más 500 pesos en un fondo de ahorro. Entonces, un campesino que sí entra a ese programa recibe en el año 60,000 pesos y lo va a recibir por los 6 años de gobierno de López Obrador, por lo menos. Ahora, un campesino que no entra al programa solamente va a recibir 6,000 pesos por sembrar las mismas 2,5 hectáreas que su compadre que sí entró al programa. Entonces se vuelve en algo que los campesinos necesitan porque, bueno, la pobreza en el campo ustedes saben cómo está, pero que se vuelve a la vez una rebatinga. O sea, ¿quién va a decidir? A ver, tú sí, tú, 1, 2, 3, 4, 5, ninguno de ustedes. La compañera sí, 1, 2, 3, 4, 5, ninguno de ustedes. Entonces, el compañero, la compañera, la otra compañera, son los únicos que van a tener ese dinero. Ahora, este programa se supone que se lo van a dar para mitigar la pobreza y porque el gobierno presume que van a reforestar 1,000,000 de hectáreas. Eso hay como 22 millones de hectáreas o más de bosques en el país. Ellos van a reforestar 1,000,000 de hectáreas. Eso tampoco es tan cierto ni está ocurriendo. Pero sobre todo lo que está ocurriendo es que el programa busca dividir a las comunidades. Y por eso pensamos que puede ser, después de la plática de Alicia y Gilberto, leído con la clave de contrainsurgencia. O sea, ¿por qué están dando tanto dinero en Chiapas y a unos sí, y a 5 no, y a unos sí, y a 4 no? ¿Para qué? Para que las comunidades se dividan. En Oaxaca, que no es Chiapas y que se vive más o menos una paz, las propias comunidades le pusieron sembrando envidia. Porque, pues, ¿por qué vienes a darnos a todos los que necesitamos y nada más le vas a 1 y a 4 no? ¿Cómo es posible? O sea, ¿por qué? Entonces lo que pasa en las comunidades es que el que tiene el programa pues recibe el dinero, pero los demás compañeros lo ven como, y ahora vas a obedecer todo lo que te digan, ahora tú ya no vas a ser confiable porque no te vamos a decir lo que nosotros vamos a hacer, o tú ya no puedes venir a nuestras reuniones porque nunca tienes tiempo. El programa los trata de educar como si fueran obreros de una fábrica. Tienen que poner de qué horas a qué horas de cada día van a trabajar. Y tienen que trabajar los 5 o 6 días de la semana, como si fuera una fábrica. Entonces los campesinos a veces, que lo que valora mucho la gente que ve el trabajo campesino, es que tú puedes decidir como campesino, ahorita voy a sembrar, ahorita necesito tapar esto porque se me va a mojar, o ahorita voy a hacer esto, pero lo deciden ellos en su parcela, no ahora. El técnico les dice, ustedes los quiero aquí a las 8 de la mañana, van a salir a las 6 de la tarde, a la hora que sea, y mientras vamos a hacer esto y esto y esto y esto. Entonces muchos
ya no aguantan esa situación y aunque necesiten el dinero, dicen, no, yo me siento esclavo en mi propia tierra, mejor me voy. Otra cosa de lo que hace ese programa es que en México tenemos una gran fortaleza que muchas veces los que vivimos en la ciudad no nos damos cuenta, pero los ejidos, las comunidades son sujetos que están en el territorio. La tierra es colectiva, gracias al ejido y a la comunidad. La revolución que dotó de tierras costó 1 millón de muertos, no fue gratis. Entonces, que tengamos la mitad del país en manos de los campesinos y campesinas y de los indígenas ha sido una gran fortaleza, y en México por lo menos se ha tardado lo que pasó, por ejemplo, en América del Sur, que llegaron a sembrar soya porque no tenían que negociar más que con grandes propietarios. Aquí los que quieren sembrar tienen que negociar con el ejido. ¿De verdad quieren sembrar en nuestra tierra? Pues 10 dicen que sí, 100 dicen que no. Y se tiene que armar la discusión, no es, ya, negocié 1 a 1 con ese señor, le caí bien o mal, le compré bien o mal y ya estuvo. Entonces, tener la fuerza del ejido y las comunidades en México ha impedido que se hagan las políticas de plantaciones como se hicieron en América del Sur, o ha impedido por mucho tiempo la entrada de las mineras, de las eólicas, de las presas, y son las comunidades, los ejidos, los que están resistiendo para que no venga la empresa minera a ensuciarles el agua, a contaminarles la tierra, a correrlos del territorio. Son ellos los que están defendiendo el territorio. Entonces, esa gran fortaleza, este programa ni la conoce, ni le importa, e incluso es contra lo que va. Porque dicen, el que no tenga tierra, que se la pida al ejido. Entonces, las campesinas que tienen menos tierra que los hombres, o los jóvenes que tienen menos tierra que los viejos, van y piden al ejido tierra, y el ejido les puede prestar esa tierra, pero se tiene que comprometer a prestárselas hasta el 2024 por lo menos. Esa tierra es la tierra de uso común, o sea, es la tierra de todos. Pero bueno, pues la Alameda ahorita es de todos, ¿no? ¿Qué pasa si unos se ponen aquí y ya cierran el paso y dicen, este es mío? Y el otro se pone allá y dice que es suyo. Pues se va privatizando la tierra desde adentro. Entonces, a esta gente a la que le prestaron la tierra, el programa le obliga a sembrar árboles frutales o maderables que se tardan un montón en crecer, por lo menos 5 o 6 años. ¿La gente va a querer soltar eso que le costó todo el trabajo del mundo? Pues claro que no. Entonces es una manera de ir parcializando la tierra colectiva y dándosela a los que tuvieron la suerte de que los metieran al programa. Luego, si vemos, acercándonos más a la geografía chapaneca, lo que podemos ver es que hay 15 municipios que se consideran los más marginados de todos. De esos 15, el programa, que es un programa contra la pobreza, dejó fuera a 6, por lo menos. ¿Con qué criterios? ¿Quién sabe? Pero no les dieron el subsidio a estos 6 municipios de Chiapas, que son, por ejemplo, Chalchihuitán, Chenaló,
Mitontic, Sinacantán, San Juan Cancuc, Santiago del Pinar. Esos, aunque se supone son municipios súper pobres, no les dieron ese programa que es para la pobreza. Entonces, uno puede pensar, ¿por qué será? O porque no le parece al gobierno lo que esos municipios están haciendo, o porque son comunidades que podrían ser zapatistas y que dicen no recibamos el programa. Entonces necesitamos estudiar más, pero vemos que para nada, si hay algo que no es justo. Para un programa que se da sobre la tierra, que es colectiva, se debería de dar al ejido, a la comunidad, porque el ejido, la comunidad pueden decidir en colectivo y qué hacemos con este dinero. Eso pasa con los programas forestales, en donde las asambleas deciden, pues compremos las máquinas del aserradero o compremos una ambulancia para sacar a los enfermos o pongamos el techo a la escuela que ya se le cayó o lo que sea necesario. Pero aquí, como se lo van a cada uno, pues se va en puro consumo chatarra. O sea, ahora yo tengo 4,500 pesos mensuales, ¿y en qué me los gasto? Si en la comunidad no hay nada. Está la tienda que vende sabritas, coca, chelas. O sea, ¿en qué lo voy a gastar? En pornografía de los tipos que llevan los videos. O sea, eso no genera que de verdad esa gente cambie su nivel de educación, de salud, de alimentación, para dejar de ser, como dice el gobierno, pobre. Porque no, nada más te dan dinero en la bolsa, pero no hay nada en qué invertir tan fácil como ir a la tienda a comprar chatarra. Entonces, bueno, eso es lo que han dicho también la gente que vive en las comunidades chiapanecas. Por otro lado, otra de las cosas que es muy perversa de este programa es que trata de destruir la organización comunitaria. Ellos no quieren que exista una organización comunitaria, autónoma, independiente, combativa, que la gente decida, como se decide en las comunidades autónomas, cómo quiere vivir, cómo quiere sembrar, cómo quiere educarse. No, lo que ellos quieren es que todos obedezcan. Entonces, a esta gente a la que le van el programa, la obligan a ir a reuniones todo el tiempo, en donde los técnicos mandan y ellos obedecen. Y si no obedecen, les quitan el programa. Entonces, muchas veces la gente dice, ay, ni digas nada, que digan lo que quieran, no va a funcionar, los árboles se van a secar, esa especie no es de aquí, ¿para qué trajeron eso que está plagado? Pero no les digas porque te quitan el dinero. Entonces ocurre lo que la gente dijo, los árboles se secaron, los árboles se murieron, se plagaron, pero nadie puede decirle no a los técnicos que el gobierno manda, según esto, comunidades de aprendizaje campesino. Pues lo que les están enseñando es a obedecer y a dejarse controlar por quien quieran, ¿no? Que claro, ellos no se dejan. Luego, por otro lado, una de las cosas es que las comunidades campesinas zapatistas han construido, como ya nos explicaron Gilberto y Alicia, la autonomía en los hechos. Eso es decidir cómo quieres vivir. Pues eso les molesta muchísimo al gobierno, que quiere el control absoluto de todas las cosas.
Entonces, lo que hacen es, con este programa, ahora lo que está pasando es que, por ejemplo, esos paramilitares que también son indígenas, que son de una organización que antes fue campesina y ahora se dedican a destruir la organización zapatista, puedan tener esos recursos del programa. Ayer un compañero que trabaja en la selva, en la parte de Montes Azules, con los lacandones, me decía, hay un montón de dinero de Sembrando Vida que se está usando o para pagar el pollero, porque la gente lo ahorra, y creo que el pollero les cobra 200,000 pesos para irse al norte. Entonces, ya que ahorran sus 4,500 por varios meses, ya pueden pagarle al pollero para que se los lleve. Otros lo están usando para comprar armas. Otros, decía ese señor, yo no lo sé, lo están usando también para el tráfico de indocumentados, o ellos mismos son polleros. En la selva hay lejos, pero lejos de cualquier cosa, hay cantinas que tienen chavitas centroamericanas que están siendo prostituidas. Entonces se está descomponiendo eso, algo que siempre los zapatistas denunciaban y que la gente de las comunidades tenía mucho miedo, es que llegaran esta gente de fuera o los militares con alcoholismo, drogas, prostitución, porque eso enrarece el ambiente y todo se vuelve muy, pero muy violento. Entonces, este programa, que en comparación de lo que hay en una comunidad es mucho dinero, pues está utilizándose para generar mucha violencia en contra de las comunidades, en contra de las mujeres, en contra de las personas que no quieren vivir así, y en muchos casos están diciendo, bueno, ustedes saben que en el 94 en Chiapas se decía la revolución no había llegado a Chiapas y había mucha concentración de tierras. Después del 94, muchas organizaciones campesinas o zapatistas tomaron las tierras de los finqueros. Además demandaron que el gobierno les comprara la tierra a los finqueros para repartirla en ejidos. Se compraron 440,000 hectáreas, que es mucho, y hicieron nuevos ejidos en Chiapas. Entonces, estos otros, como los que ellos han mencionado, que son la Horcao, lo que buscan ahora es quitarles la tierra a las comunidades y ellos recibir esos apoyos de Sembrando Vida y de cualquier otro programa también. Entonces vemos como en un escenario de guerra, el que haya dinero abona a la violencia, abona a la descomposición, a todo eso. Entonces yo creo que pensando ya después de 3 o 4 años que ha operado ese programa, pues lo que podemos ver es que no ha servido para sacar a la gente de pobre, pero sí ha servido para que la gente esté controlada, obediente, peleando con sus compañeros y tratando de ejercer el poder. O sea, es algo más que hay que agarrar, controlar, tener por los grupos poderosos para ser aún más poderosos. Entonces, bueno, vemos que esta estrategia
que se puede inscribir como dentro de la contrainsurgencia, lo que busca es que las comunidades autónomas no sean una experiencia alternativa de éxito, de posibilidad, de cómo puede vivir una comunidad campesina como ella decida, sino no, es tratar de controlar esas experiencias, de destruirlas, de que no existan, para que a nadie más se le vaya a ocurrir hacerlo y para que no les disputen el poder que de por sí ya tienen. Bueno, yo creo que eso es todo y me uno al llamado de Gilberto y de Alicia de no seamos indiferentes a la guerra y hay que defender las experiencias autonómicas, zapatistas, porque es una posibilidad, no solo para ellos, es una posibilidad para nosotros como humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Y sí, ajá, ¿vas a hacer una pregunta? Sí, cómo no, aquí está el micrófono, aquí mismo. Se está transmitiendo, así es que, ándale, sí, te pones aquí. Todo lo expresado aquí es hermoso, es un trabajo hermosísimo. Me gustaría preguntarles al doctor, a la doctora, a la señorita, a usted, ¿no podría eso, una reunión personal y con tiempo? Esto llevó ni una hora. El señor Obrador expresar exactamente lo mismo y forzarlo, si se puede, a que diga, sin salirse por la tangente, sin evadirse, sin entrar en un círculo vicioso, forzarlo, si se puede, a que exprese qué le parece su posición. Esto, ¿no? Los movimientos. Pero buscar esto, ¿no? Por derecho, yo creo que sí, ¿no? Denos una hora, señor presidente, una hora. Le hacen la exposición del doctor, de la doctora, de usted, y a ver qué dice. ¿Sí se podría? ¿Sí se podría? Creo que partimos de que parece que él no lo supiera, ¿no? En el supuesto de que no lo supiera. No, pues yo diría que muy amable, me encantó su intervención, me conmueve. Les agradecemos, ¿no? Porque es mutuo, es mutuo, ¿no? Pero doctora, forzar, nos escuchamos. Denos una hora, y hacen la misma exposición de los cuatro, y a ver, no se escabulla. Lamentablemente parece difícil, pero siempre se pueden hacer cosas, ¿no? Como en la línea que dice usted, escribir, difundir, un poco lo que estamos aquí todos ahí juntos. en presencia, no nos interrumpa. A ver qué se nos ocurre. Me voy a quedar pensando. Yo. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Él recibe diariamente, porque tiene un gabinete de seguridad, los informes de lo que está sucediendo. Dudo que no sepa lo que está pasando, pero hay una estrategia de invisibilizar esta lucha. Si ustedes se dan cuenta, menciona cualquier cosa que se le ocurre a algún medio de comunicación o a los que llaman la mafia del poder, pero nunca. Se está usted saliendo, Sí. Evadiendo, salir por la tangente, Sí. entra en un círculo vicioso. La pregunta es así, venga. Pero, mire, compañero, nosotros hemos hecho una campaña en medios que no puede negar. Y el jefe del Estado no puede ser omiso para situaciones de violencia como las que están ocurriendo, no solo en territorio zapatista, sino en todo el estado de Chiapas. Y permanentemente él ha evitado el tema EZLN, Chiapas, él ha evitado durante este tiempo el tema. Entonces, no, que no quiere escuchar, ¿no? Pues no. Si no quiere escuchar,
tendrá las respuestas que se merece una persona como este, un personaje como este. Pues sí, yo también pienso que es bastante difícil que acceda a tener una reunión, lo cual no significa que nos derrotemos de entrada. Pero, por ejemplo, pues lo hemos escrito en los periódicos que lee y no parece querer tener una respuesta, sino más bien contradice lo que uno dice con otros argumentos. La propaganda a favor de Sembrando Vida es enorme. Dicen que es un programa maravilloso, que va a reforestar 1 millón de hectáreas, que invierte en la reforestación más que Biden, que él inventó el programa contra el cambio climático. O sea, sí se refiere a su programa como si fuera una maravilla y no admite ninguna crítica a eso. Pero me parece bien que hay que seguir intentando que nos oiga de alguna manera, ¿no? Eso estaría muy bien. Este programa está ahorita en Tejemedios y aquí los compañeros de Medios Libres le pueden, al señor que ha hecho la pregunta, compartirle el enlace y usted puede hacer eso en la mañanera, ¿no? También. Usted lo puede compartir y lo puede mandar a las redes, ¿no? Si alguien más tienen preguntas. Sí, yo tengo 3 preguntas para Ana de Ita. ¿A dónde va el producto? La madera, los frutos, ¿se quedan los campesinos? ¿Se comercializa? ¿Hay empresas que están detrás de la comercialización? 2, ¿son monocultivos o está diversificado el cultivo en el territorio? Y 3, si el caso es que fueran monocultivos, ¿qué impacto tiene sobre el ambiente? No solamente el monocultivo, sino llevar especies que no son de la región, ¿no? ¿Qué pasa con el ecosistema cuando yo llevo árboles que no son de la selva, por ejemplo? ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con la tierra? Esas son mis preguntas. Gracias. Muchas gracias, compañera, por la pregunta. Y bueno, ¿a dónde van los frutos? La cosa es que ellos planteaban como un segundo punto. Primero van a sembrar milpa, porque los árboles tardan un montón en crecer. Entonces ahorita siguen sembrando milpa, que es milpa intercalada con árboles frutales, pero todavía no tienen los frutos de los frutales. Entonces la milpa pues se la comería la gente. Entonces todavía no tienen que vender. Para cuando tuvieran que vender, lo que planteaban era hacer cooperativas de los propios de Sembrando Vida en las regiones, pero aún no ha llegado ese momento y según cuentan los campesinos de distintas regiones, la parte de los árboles ha resultado realmente un fracaso. Primero, no había suficientes árboles como querían plantar en cada hectárea. Los árboles, para variar, lo tiene que vender la Sedena, que es la que produce los arbolitos en los viveros militares. Entonces, el primer año los árboles no alcanzaron, dijeron que se sembró más o menos como un 10% de lo que esperaban sembrar. Como no funcionó eso, ahora cada comunidad tiene que hacer un vivero y tener sus propios árboles.
eso es lo que vamos a ver si funciona o no funciona en el segundo y tercer año del programa. Y al final también estaban llevando, como tú dices, especies que no son de la región a lugares en donde de hecho se murieron. Porque, por ejemplo, quieren llevar cedros que son de clima tropical, que necesitan un montón de agua, a la sierra de Oaxaca, donde no hay agua, o a, por ejemplo, San Mateo del Mar en Oaxaca, que es terreno arenoso. Entonces los campesinos decían, pero ¿cómo lo regamos? Si no riegas un arbolito cuando está chiquito, se muere, y no hay agua en esos lugares. Entonces ellos decían, es que ¿por qué siembran árboles que no son de aquí, que no están aclimatados? Y lo que tú dices tiene toda la razón. Si llevas plantas de una región a otra, lo que provocas es que las plagas o maten a las plantas externas, o las plantas externas traigan plagas que matan a las plantas de la región. Lo que pasó en México cuando llegaron los colonizadores y trajeron la viruela, ¿no? Pues casi matan a toda la población nativa con una enfermedad rara y exótica. Por otro lado, hubo denuncias de que si bien no son monocultivos, hubo denuncias en el Istmo de Tehuantepec que les estaban obligando a comprar semillas de maíz que era transgénico y que era de empresas transnacionales. Entonces, como vemos, pues les dan el dinero, pero le dicen, le compras la semilla a tal empresa. ¿Por qué? Pues porque de ahí va a haber otro negocito, ¿no? Y esa empresa estaba cambiando las variedades de maíz nativas por variedades de maíz comerciales, híbridas, que finalmente se tienen que pagar con dinero. Entonces sí ha habido denuncias de los campesinos diciendo, nos están obligando a comprar semillas de maíz que no son de aquí y no queremos. Pero yo creo que ahí también depende mucho del técnico que les toca, porque parece ser que no está como generalizado de todo mundo va a comprar semillas Monsanto. No, depende de la región, y yo creo que del negocio que logren establecer algunos con algunas empresas. Gracias. Bueno, yo quiero dar las gracias por este foro, de que la guerra no te sea indiferente, y me gustaría, más que dirigirme al PG, me gustaría que pudiéramos difundir la información de los tres ponentes en un resumen chiquito para que la gente no sea indiferente a la guerra, a lo que está pasando, a los desplazamientos, a la contrainsurgencia, y de cómo se están dividiendo las comunidades y cómo hay una esperanza con esto que hablaba la compañera Ana de Ita, de que lo difícil que es cuando te enfrentas a imponer un programa de obediencia ante comunidades que tienen una experiencia colectiva muy bonita. Esta es una pequeña esperanza, ¿verdad? Las dos primeras ponencias fueron muy terribles, ¿no? Pero esta tercera habla de esa partecita. Me gustaría mucho que pudiéramos tener un pequeño resumen de la ponencia para repartirlo en espacio y que la gente no tenga indiferencia a la guerra. Gracias. Pues compañeras, compañeros, de todos modos seguiremos en contacto. Si tienen sus preguntas para después, sus reflexiones, también sería muy bueno que después se las hiciéramos llegar. Sí. Adelante, compañero. Sí, compañeros y compañeras, buenas tardes.
Pues yo quiero hacer un pequeño comentario. Primero, felicitar a los compañeros ponentes que aportaron bastante información de la situación tan compleja que se vive en Chiapas, y no nada más Chiapas, sino todo el país y todo el mundo, pudiéramos decir. Bueno, yo lo que quiero comentar es como muy evidente. El fenómeno del paramilitarismo es algo que el ejército siempre ha usado. Siempre ha usado a gente civil que el ejército los entrena y los arma para hacer el trabajo sucio. El día de ayer se cumplieron 52 años de la masacre que se hizo en el Metro Normal, del Jueves de Corpus, que hace 52 años. Y ahí el cuerpo que utilizó el ejército fueron los famosos halcones, que como todos sabemos, con la información que hay, fueron la gente que llegó a disparar y a masacrar a nuestros compañeros. Llegaron con armas muy sofisticadas, ¿no? Unos palos muy especiales para golpear de manera cobarde y misericordia a nuestros compañeros estudiantes del 71. También ese grupo que el compañero doctor Gilberto López y Rivas narra, de los soldados que el ejército disfrazó de campesinos para ir a secuestrar a la familia de Jaramillo e irlos a ejecutar de una manera por demás cobarde a Xochicalco, eran eso, paramilitares. O sea, gente que aparenta ser civil, pero en realidad son tareas sucias que el gobierno les ha asignado que los hagan. El batallón Olimpia del 68, aquellos que traían un guante blanco y que fueron los que empezaron a dispararle al ejército para provocar, supuestamente, ¿no? Fue todo un plan para provocar que el ejército entrara con tanquetas y como estaban en guerra, pues, contra los estudiantes. Ese batallón Olimpia eran paramilitares. Los que masacraron a nuestros compañeros indígenas el 22 de diciembre del 97 en Acteal eran paramilitares. O sea, era gente civil entrenada por el ejército, sean indígenas o sean lumpens o sean comerciantes, de lo que sea. El chiste es que le entren a trabajar para el ejército, a hacer las labores sucias que el ejército se cuida, ¿no? Supuestamente de no hacer. Ya sabemos que el ejército masacra y ejecuta a la menor provocación. Hay videos completos de cómo detienen a la gente supuestamente de crimen autorizado, porque es eso, es un crimen autorizado, y los ejecutan sabiendo que los están grabando y todo. Les vale madre, porque hay mucha impunidad, y con eso lo que buscan es amedrentar pues a la población, ¿no? Que el ejército no se anda con rodeos y ejecuta a la gente. Por ejemplo, los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, que según el ejército los confundió con narcotraficantes, ¿no? Y que se metió a las instalaciones del Tecnológico ahí en Monterrey y masacró y torturó a esos dos jóvenes. Por ahí hay un video, se lo recomiendo mucho, que dice: armados hasta los dientes, porque el ejército dijo que esos dos estudiantes eran narcotraficantes y que iban armados hasta los dientes, ¿no? Por eso hay ese video que está clarísimo, compañeros. Véanlo, por favor, búsquenlo pues en las redes y ahí está. Armados hasta los dientes, son dos estudiantes. Y todos sabemos, pues, el papel del Ejército Federal Mexicano, ¿no? Que es proteger al capital, es proteger a los empresarios, es proteger a este injusto sistema que padecemos. Y creo que buscando, pues está bien, hay que hacerle llegar, hay compañeros que le han hecho llegar cartas muy bien elaboradas a López Obrador, pero él tiene otros datos. Él por eso es que ensalza tanto al ejército, ¿no? Dice que son del pueblo, que son gente. Antes estaban en servicio de los neoliberales y ahora yo no.
ahora ya están al servicio de la 4T. Pues no, el ejército torturó, reprimió, encarceló, asesinó antes de la 4T y lo está haciendo ahorita, compañeros. Entonces, poco ganamos realmente en pensar en que si buscamos a López Obrador, algo se va a modificar. No, lo que va a modificar las cosas es esto que estamos haciendo, compañeros, de manera autónoma, escuchar la verdadera información y disponernos a hacer cosas. Por ejemplo, ayer quiero decirles que se llevaron a cabo 2 marchas realmente muy significativas, recordando el 10 de junio del 71. Estas gentes que están en el poder deben ver que nosotros, pasen los años que pasen, no nos vamos a cansar de estar exigiendo justicia y de estar exigiendo, porque como bien decía López y Rivas, son crímenes de lesa humanidad que no prescriben, como no prescribieron los crímenes de Pinochet, y después de muchos años se le tuvo que sentar al banquillo de los acusados. Más temprano que tarde tenemos que lograr que esos asesinos paguen por sus crímenes y que las cosas vayan cambiando, como están cambiando, compañeros. Hay que ser optimistas. Los zapatistas, en estos casi 30 años que llevan haciendo su trabajo, han logrado construir otro mundo. Un mundo, como dicen sus grandes cartelones a la entrada de sus territorios, un mundo donde el gobierno obedece y el pueblo manda. Un gobierno donde tienen educación, tienen salud, tienen proyectos productivos que venden miel, que venden café, que venden muchas cosas en el país y a nivel internacional. Ellos han logrado eso, compañeros. Y han logrado eso, y que en sus territorios no entren ni la droga ni el alcohol. Ese es un gran acierto. Por eso violencia hay en todo el país, menos que en los territorios zapatistas, a excepción de lo que hacen los grupos paramilitares, de todos los signos partidarios. Antes fue la CIUAC la que asesinó al profesor Galeano y quemó una escuela, que destruyó una clínica, y antes fue un grupo campesino que se llamaba Unión de Ejidos de la Selva, que también invadió territorios de los compañeros de Margaritas. Pero los compañeros zapatistas son muy inteligentes, piensan y actúan. Para cada problema encuentran una solución distinta porque son problemas distintos. Para recuperar los territorios que indebidamente había invadido la Unión de Ejidos y la Selva, nos pidieron, aquí sobre todo en la Ciudad de México, que boicoteáramos las cafeterías en donde se expendía este café de la Unión de Ejidos de la Selva. Y nosotros íbamos con nuestros volatitos a explicarle a la gente que iba a entrar a esa cafetería, y les sabes que a la cafetería que vas a entrar son paramilitares que están atacando a los pueblos indígenas. No lo sabía. Les pedimos por favor que no entren, y las cafeterías estuvieron vacías muchos días hasta que doblaron las manos. El dinero dobla las manos, y llamaron a la Junta de Buen Gobierno de Margaritas de negociar. ¿Qué fue la negociación? Que se salieran de los territorios que indebidamente habían invadido los de Unión de Ejidos de la Selva, y ellos terminaban con el boicot. Y nos dijeron, ya cumplió lo del boicot, ya le paramos. Ya nomás vengan a ver cómo los paramilitares sacan su ganado, sus caballos, sus burros de los territorios donde había maíz, donde había caña, donde había café, de los zapatistas. En fin, nos podríamos alargar muchísimo, pero yo concluyo rápidamente en decir que eso es lo que necesitamos, compañeros, actuar. Ya sabemos básicamente lo que los compañeros tan claramente nos vienen a platicar. Ahora hay que encontrar cada uno de nosotros en nuestro sindicato, en nuestra escuela, donde sea, como decía la compañera hace rato, cómo se difunde esto y cómo la difusión de esta buena información nos lleva a actuar es la única manera en que vamos a ir cambiando poco a poco este país y este mundo, y vamos a ir ganando cada vez más adeptos
a la lucha por la vida, que de eso se trata finalmente, y en contra del proyecto de muerte que tiene tanto este gobierno como los anteriores. Gracias. Zapata vive, La lucha sigue. Zapata vive, La lucha sigue. Zapata vive, vive, La lucha sigue y sigue. Zapata vive, vive. La lucha sigue y sigue. Pues damos de verdad un gran agradecimiento a nuestras tres compañeras, compañeros que han estado aquí con nosotros, nos han explicado de manera tan cabal lo que en realidad sucede en Chiapas. Estas son algunas de las causas que están generando la guerra civil. No sabemos si ya empezó, tal vez ya estamos en guerra. ¿Cuándo vamos a saber esa diferencia? Lo dejamos de tarea para la siguiente, pero los elementos que se han conjuntado hasta aquí y los que lo están viviendo, pues seguramente sí se sienten dentro de una guerra. Así es que no lo echamos en saco roto, hagamos algo, pensemos en nuestras comunidades, en nuestra escuela, en el centro de trabajo, en nuestros colectivos, y algo siempre podremos hacer. Por lo pronto, la campaña ha terminado de alto a la guerra contra las comunidades zapatistas. Si tocan a UNE, nos tocan a todos. Ha terminado una etapa, va a haber una valoración y vamos a continuar. Ahorita mismo están esperando que caiga el sol en Nueva York para hacer abajo de los puentes una proyección de las marchas en todo el mundo. Así es que no estamos solas ni solos, no los dejemos tampoco solas ni solas, y todos juntos vamos a ganar esta guerra, seguro que la vamos a ganar. Gracias, compañeras, que lleven muy buen camino, y sigamos nutriéndonos en la